cuando dice, gracias, serio, cuando dice que ninguno tenga en poco, en inglés, la manera que lo dice es que no dejes que nadie te mire más pequeño, a que te mire con menos respeto, ¿no? Don't let anyone look down on you because of your age. Es como dice en inglés, que no dejes que nadie te mire con menos respeto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Aquí está hablando de Timoteo, por la edad de Timoteo. ¿Cuáles son otras razones que la gente puede a mirar a nosotros como que no somos tan buenos? En inglés, la manera de ofender a un hombre es decirle, bueno, él se cree mucho, pero él se pone el pantalón una pata a la vez. Y es mentira, porque hay unas personas que se ponen el pantalón, las dos patas al mismo tiempo. Los cubanos dicen patas. No estoy tratando de ofender a nadie, es simplemente como yo hablo. Pero a las patas, a los bomberos, cuando hay una emergencia, ellos antes de cortarse en la cama, se ponen las botas, se bajan el pantalón hasta que llegan las botas y dejan las botas y el pantalón ahí. Cuando suena la alarma, ellos corren, se meten los pies en las botas y levantan los pantalones y se ponen las tiras del pantalón en el hombro para que no se le caiga el pantalón, porque sería ridículo que se le caiga el pantalón. Entonces, ¿cuál otras razones hubiera para que la gente te mirara como, este cubano? Hay que dejarlo que hable porque se explota. Una pregunta, ¿cuál gente? ¿Gente de la misma congregación o gente? Sí, aquí está hablando de los creyentes. Ok, de los creyentes. Sí. Sí, siempre se da situaciones, ¿verdad? Cuando no tenemos el alcance espiritual, nos molesta que un hermano que esté empezando dé mejor una prédica, que se esté desarrollando mejor que nosotros, ¿verdad? Pero eso es cuando no estamos maduros espiritualmente. Cuando estamos maduros espiritualmente, ¿verdad? Nos agrada, nos alegra que un hermano empezando, él esté desenvolviéndose bien predicando la palabra, ¿verdad? Y siempre se da, a veces Satanás mete el egoísmo, mete la envidia, ¿verdad? En el anciano que está más adelantado supuestamente que este hermano que está empezando. Acordémonos del llamamiento de este muchacho, de David, ¿verdad? Cómo Dios estuvo con él. Entonces tenemos que tener cuidado porque cuando Dios lo llama a uno, él va a estar siempre pendiente para esforzarlo, animarlo y tener cuidado para que uno pueda seguir adelante. Pero siempre sucede eso. Tenemos que tener cuidado. Demos gloria a Dios cuando un hermano nuevo esté empezando, ¿verdad? Yo doy gloria a Dios y me alegro mucho al ver a mi hermano Samuel, hermano Henry, todo testigo, ¿verdad? Cómo este hombre está empujando la carreta, como decimos, ¿verdad? Y hace poco él empezó a conocer la escritura, pero se ha esmerado tanto que este hombre sigue avanzando. Entonces me alegra en eso, ¿verdad? Pero a otros no se pueden, a lo mejor no se alegren. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, que es Dios el que llama, y cuando Dios llama, Dios siempre va a estar con uno en todo momento. Ese era mi comentario, hermano. Nicolás vive aquí en esta área cerca de Monticello. Él era el pastor de la iglesia Pentecostés de aquí, bien conocido por muchas personas. De Nazareno. Ahora de la iglesia Nazareno. Y ahora es odiado por muchas personas porque dejó esa enseñanza para ir a la iglesia de Cristo. Pero él ha pasado por bastante con enfermedad propia y su esposa tuvo, ¿cuántos derrames cerebral tuvo ella? Le pegaron 3 seguidos, 3. 3 seguidos. Y la dejó donde ni los doctores creían que se iba a salvar. Y se salvó y enseguida que pudo empezó a venir a la iglesia y empezó a llamarle la atención a los jóvenes y
y hasta a Nicolás lo habló las orejas alguna vez. A mí no, porque yo soy perfecto, pero a los que no son perfectos le llamó la atención. Entonces, me alegro mucho que Nicolás está con nosotros. Ah, ah, la pregunta entonces es, ¿qué otra cosa puede ver las personas en nosotros para llamarle la atención, para decir, bueno, él juega mucho, dice que es perfecto, y no lo es, ¿no? Pero ¿cuál otra razón? Aquí dice, no, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué podemos cambiar por juventud? Por tu raza, porque eres de Colombia, eres de Nicaragua, eres de Honduras, eres cubano, por tu educación. Si él solamente fue a la escuela hasta el sexto grado o el primer grado, no, él no sabe a leer tan bien, él no sabe escribir tan bien, él no sabe la interpretación de la Biblia muy bueno. Yo tuve aquí a mi sobrina que vino hace unas cuantas semanas. Me enteré que ella creía en Cristo y todo eso. Querían orar por mí. Y le pregunté, ¿y ustedes leen la Biblia? Y me dijo, no, nunca la leímos. ¿Cómo van a estar enseñados? Ahora le hablé ayer, no esta mañana, no, sí, esta mañana. Y le pregunté si está leyendo la Biblia. Me dijo, oh, sí, qué buena. No necesitamos a nadie que lo enseñe. Ya la Biblia puede enseñarlo a nosotros. Exacto. Ese es el plan de Dios que nosotros aprendimos de la palabra de Dios, no de fulanito ni de ciclanito. Algunas veces solamente leemos la Biblia cuando el predicador la va a leer para nosotros. Y no puede ser así. Tiene que ser que la leemos todo el tiempo para llegar delante de Dios. No aborcionado, pero con el orgullo cristiano. Entonces, ¿qué otras cosas podemos? Yo he visto personas que dicen, bueno, él no tiene tanta educación. Tú sabes, él nunca fue al college, nunca fue a la universidad. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el precio de los frijoles? Como dicen en inglés. Había un hombre que era profesor, ¿no? Y quería hacer unos experimentos en una isla, pero necesitaba un capitán de barco que lo llevara. Esto es un cuento, no sé si es verdad, pero sí, lo aprendí de un predicador, que dice que no es verdad. Entonces, él encontró un capitán con su barco que lo llevara. Y en el camino para la isla, él le preguntó al capitán, ¿y usted fue a la universidad? Y dice, no, yo crecí en el mar y aquí estoy en el mar todo el tiempo. Qué lástima. Y más tarde dijo, ¿y usted sabe de aritmética? Y el capitán dijo, no, yo sé cómo contar los pescados y las libras y cuánto me van a pagar. Oh, qué lástima, dijo el profesor. Cuando regresaba, había una tormenta, una tempestad muy fea. Y el capitán lo preguntó al profesor, ¿y tú sabes nadar? Y dice, no, nunca aprendí. Dice, oh, qué lástima, porque se iba a ahogar, se iba a morir en el mar él. Entonces, necesitamos aprender lo que es necesario. Ahorita lo que es necesario para mí es la Biblia, es las escrituras. Y oigo personas que son cristianos por 40 años y lo pregunto, ¿cuál es tu meta como cristiano? Y me dicen, bueno, a vivir bien, morirme e irme para el cielo. Bueno, hasta mi perro quiere eso. ¿Cómo que tú, eso es lo que tú quieres? Esa es la meta tuya. Imposible. La meta mía es convertir 8,000 personas antes de morirme. Y me quiero morir cuando tenga 93 años. Para no gastar mucho tiempo. Entonces, ¿qué otras cosas pueden decir las personas que uno? No, él es muy blanco, muy negro, muy alto, muy bajo, muy gordo, muy flaco. ¿Qué pueden decir la gente de nosotros? Aquí dice, no debe que la gente te miren de poco
por tu edad. Porque dice que Timoteo aquí tenía como 16 a 25 años. Que era una edad donde está aprendiendo la vida. A los 16 los padres son idiotas. Cuando se casan y tienen sus propios hijos a los 20 y pico, los padres son las personas más inteligentes del mundo. Pero mientras no saben nada. Yo lo sé todo. Entonces, aquí, hermano, ¿qué podemos decir en lugar? Vamos a darle esa pregunta y luego la puede contestar. Dice, si no, ser ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo puedo serle ejemplo a un creyente de palabra? Palabra. No me En la entiendo. forma como hablas. ¿La forma de qué? Hablas. Hablas. Ok. Sí, en la forma que hablas, en la forma que miras, en la forma que vistes. Puede ser ejemplo. Ok. Yo a veces, bueno, a veces no, casi todo el tiempo. ¿Me oyes? Sí. Amado, Bueno. yo, por ejemplo, a veces ando como si trabajara en un trapiche. ¿Sabe qué es un trapiche? No. Donde trituran caña de azúcar. Oh, ok. Y la persona sale muy negra por el humo, por el carbón. Así Sí. ando yo a veces. Oh, sí. Y me paro en la frontera donde yo vivo, que es un puente. Y ahí pasa mucha gente y ahí hay de toda clase de personas. Y yo a veces me paro porque me como siempre 2, 3 panes. Me gusta pararme ahí y mirar al que viene y al que va. Y siempre hay alguien que se acerca y me dice, tú eres muy distinto a todos. Regáleme un pedacito de pan. Entonces yo no le doy el pedacito, yo le doy uno nuevo. Sí. Y terminamos hablando de Dios. Él me dice, vio, a usted se le ve el aspecto de cristiano. Sé ejemplo donde quieras. Sí. Amén. 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 A mí me cae mal cuando alguien va a la iglesia, estamos reunidos para hablar de Dios y quieren hablar que, oye, tengo este carro que estoy vendiendo. Si sabes de alguien que lo quiere, llámame. O a este trabajo, o no puede ser así. Tenemos que hablar cosas de Dios en la casa de Dios, no hacer un templo de ladrones, como dijo Cristo, que estamos vendiendo y comprando cosas, ¿no? Entonces, sí, de palabra, tenemos que tener cuidado en la palabra. Y después dice en Amado, palabra, en conducta, sí. amado Henry, perdone que lo interrumpa. No hay de qué. Hay un ejemplo muy hermoso en cuanto a la juventud, hablando del joven, del muchacho, de la edad, ¿no? Sí, El Espíritu de Dios no tiene edad, es eterno. sí, Está en el libro de Daniel, en el capítulo 1, cuando aparecen varias propuestas. Aparecen las propuestas del rey con el que va a cuidar a Daniel y a sus amigos y le ofrecen la comida del rey. Pero aparece la propuesta de Daniel teniendo el Espíritu de Dios, como dando a las palabras de Dios conforme a como Dios quería que él fuera. Y dice en el versículo capítulo 1 de Daniel, en el versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. A nosotros nos pueden ofrecer muchas cosas en el mundo. En mí está la decisión de tomarlo, pero yo tengo propuestas de parte de Dios. amén, amén, amén. Y ahí va la conducta, es como lo conductamos. Cuando yo era joven, me ofrecieron un trabajo porque estaba enfermo y no podía ir a trabajar donde trabajaba yo antes. Y me ofrecieron, esto hace como 40 años, 45 años, me ofrecieron $4,000 a la semana. Y yo le dije, bueno,
¿a quién tengo que matar? Y me dijeron, bueno, ven y te damos una lista. Mentira, no era verdad. Pero sí tenían, que yo tenía que cuidar a una persona que lo querían matar. Entonces me pagaron y todo trabajó bien. Es otra historia larga. Pero sí, la conducta es, cuando yo estoy con los hermanos, hablar de Dios. Cuando yo estoy con los que no son hermanos, hablar de Dios. Cuando yo estoy con los impíos, hablar de Dios. Todo el tiempo. Amén. Dios. Amén. Entonces, tenemos, aquí dice, en palabras, en conducta, en amor. En amor. Tenemos muchas personas que te dicen, oh, hermanito, te amo, te amo. Y cuando tú te vas, oye, ese tipo no me lo puedo tragar ni en pintura, como dicen los cubanos. No, entonces te hablan mal detrás de ti porque no son suficientes caballeros para hablarte cara a cara, en espíritu, en fe y en pureza. En pureza. La Biblia dice que para los puros todo lo es puro. Entonces tenemos que empezar a mirar las situaciones como son. En 2 de Corintios 5, versículo 16, creo que dice, de aquí en adelante, de buscarlo. Espérate. 2 de Corintios 5, 16. Así que de aquí en adelante, a nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún si a Cristo lo conocemos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? ¿Por qué metió a Cristo en esta conversación? Bueno, porque muchas veces la gente va a la iglesia para ver qué le pueden dar. A Cristo le dio a 5,000 hombres de comer. El próximo día por la mañana, no te das de cuenta quién estuvo ahí esperando con la boca abierta, como si fueran pajaritos. Los hombres, los 5,000, más trajeron amigos y esposas y hijos y a todo el mundo. Y estaban ahí con la boca abierta, dame de comer, dame de comer. Y Cristo dijo, si no comen mi carne y toman mi sangre, no tiene nada que ver conmigo. En Juan 4, lo que diga Juan 6, creo que es el 46 a 56. Entonces, vemos que la gente viene algunas veces para tratar a Cristo como mesero. Muchas veces las oraciones de nosotros es dame, dame, dame. Necesito. Y no puede ser así. Las oraciones deben ser cuando Cristo le enseña a sus discípulos cómo orar. En Mateo 6, empezando por el versículo 9, él dice que oremos de esta manera. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, pon a Dios en su trono. Quítate tú. ¿Qué tú has pintado en el trono? Quítate tú, deja que Cristo, que Dios se ponga en el trono para que Él tenga su poder. Entonces, lo damos el poder a Dios. Y terminamos con la misma cosa, porque tuyo es la gloria. Tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos una responsabilidad, una obligación de saber de quién es Dios y no tratar de usarlo como mesero. Y también a mis hermanos. Mis hermanos no están ahí en la iglesia para servirme a mí, para darme café, para darme dinero, para darme juguetes. No. No puede ser así. Mis hermanos están ahí para aprender de Dios, tal como yo estoy ahí, para aprender de Dios. Y no hay nada mejor para mí que un hermano que me dé una escritura en un papel. Y diga, mira, hermano, estaba pensando de ti. Léete esta escritura. Wow. Me pongo a pensar, de verdad que estaba pensando de mí. Qué hermano, qué hermana, qué persona más espiritual. Porque estaba pensando de mi espíritu, de mi salvación. Cuando yo mismo puede ser que estaba pensando en el pajarito que está
en la ventana. Entonces, tenemos que ser ejemplo a todo el mundo, en los creyentes y a los no creyentes, en actitud, en palabra, en todo. Entonces, dice, debe regresar hacia un momentico. Entonces dice, y no tenga por poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermano Gómez, tú estabas diciendo que mucha gente te dice, tú tienes como algo diferente. Tú eres cristiano, tienes relación con Dios por la manera que tú actúas. Eso es lo que está hablando aquí. La gente debe mirarlo. Nosotros somos, dice Cristo en Mateo 5, creo que es, somos la sal y somos la luz del mundo. Entonces no podemos perder la sal. ¿La sal qué hace? Amén. La sal lo da sed, Sazón. le da sed a las personas para que quieran tomar, para que te pregunten a qué iglesia tú vas, cuál doctrina es la que tú sigues. Te hacen muchas preguntas, pero eso es porque lo diste sed, y echarle un poquito de sal en su pan, en su comida. Pero tenemos que hacerle esa clase de persona. Entonces, aquí dice, mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti y que recibiste mediante profecías cuando se te impusieron las manos del presbiterio, ancianos. Entonces, tenemos que pensar, bueno, cuando a mí no me pusieron mano, solamente cuando me bautizaron. Cuando a mí me bautizaron, me hicieron una pregunta. ¿Cuál es tu confesión? Yo dije que Cristo es mi Señor. Eso es un pacto que yo he hecho con Dios. Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Él es mi Señor, yo soy lo que Él quiera que yo sea. Porque Cristo siempre me va a llevar por la senda derecha, la senda correcta. Entonces, tengo que ocuparme en las cosas de Dios, en la lectura, en la enseñanza, para que no vaya a fallar en cómo yo trato a las personas o como yo trato a mí mismo. Dice, aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persistís en ello. Si hace esto, te salvará a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Qué es lo que está diciendo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque te salvará a ti mismo y a todos que te estén escuchando. ¿Qué es lo que está diciendo? Victor, cuando nadie quiere hablar, siempre te hablo a ti. Bueno, A ver, hermano. Bueno, muchas gracias, querido hermano, por darme la oportunidad. Bueno, Dios quiere, Ahora hermano, vamos, que mundo. seamos unos creyentes que le amemos en espíritu y en verdad. Porque Pablo también le dice a los hermanos que estaban en Filipos, y le dice que sean invitadores de mí, y mira a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿En qué? En que estaban ellos aprendiendo la sana doctrina, como Pablo estaba ministrando a la iglesia de Filipos, Corintos, de Galacia, y ahora en estos tiempos, ya gracias a Dios, tenemos también en todas partes nosotros muy buenos siervos de Dios que son ejemplos para nosotros. Así como vemos aquí
en esta plataforma hay muchos hermanos que son ejemplos para nosotros, para seguir. Y nuestro mejor ejemplo, por supuesto, es Cristo Jesús, que nos dejó una gran enseñanza, que tenemos que Amén. venir a Él siempre cuando estemos cansados, abatidos, cuando sigamos en adversidades, tribulaciones, angustias, penas, decepciones, tantas cosas que vamos a pasar, porque tenemos que pasar aflicciones. Y el cristiano que no pasa aflicciones no se va a perfeccionar, no va a ser pulido para que encuentre el camino perfecto, para que pueda llevar su palabra a tiempo fuera de tiempo, con temor, con reverencia, con piedad, consagración. Es dar lo mejor para Dios en una nueva vida que tenemos. Y por eso Pablo le decía a los hermanos que estaban en Filipos que sean ejemplo en conducta, amor, por él. Y Pablo también dice, ¿no? A Timoteo también, porque si te limpias de todas estas cosas que el mundo te ofrece, serán instrumentos para la gloria, honra, santificado y dispuestos para toda buena obra. Y estos hermanos que tenemos que seguirnos más para adelante y confiando siempre en la fe, en el poder de Dios. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Amén. Orlando, iba a decir algo. Sí, sí, hermano, cuando dice ahí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Sí. porque a veces enseñamos una cosa y vivimos otra, hermano. No vivimos conforme a la doctrina. Wow, sí. Exacto. Entonces yo creo que tiene que ir a la par, ¿verdad? Tanto nuestra vida como con lo que, vivir lo que enseñamos o practicar lo que enseñamos de la doctrina. Amén. Si no, la gente te ve como por lo que hacemos, engañadores, hipócritas. Sí. Dice, hay un dicho por ahí que dicen que habla más un hecho que 1000 palabras. Oh, sí. Está bueno eso. Está bien bueno. Sí, en Colosenses dice, Colosenses 4, que tenemos que, 4:4, creo que es, tenemos que aprovechar el tiempo y tenemos que apartarlo de muchas cosas, unirlo a otras cosas para poder ser un siervo digno de ser llamado por Cristo. Amén, amén, hermano. Gracias, hermano. Ok. Sí, hermano. ¿Tiene algo que decir? José. Hermano Edwin. Hermano, un texto también muy hermoso también, y algo que de lo que está hablando nuestro hermano Henry, ¿verdad? Es en Tito 2:7. Dice ahí en Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Muy importante el tema que está tocando nuestro hermano, del ser ejemplo, ¿verdad? Dice ahí, presentándote tú en todo, nuestra vida cristiana tiene que ser un ejemplo para otras personas. Por eso también en el Sermón del Monte, ¿verdad? En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Señor también. Entonces el ejemplo es muy importante, tenemos que tomarlo muy en cuenta. El hermano acaba de decir algo muy serio, ¿verdad? Que muchas veces se predica muchas veces mejor con el ejemplo que con las palabras. Amén. Entonces, eso es muy importante. Dice, presentándote tú en todo, se le recomienda a Tito también, ¿verdad? Como ejemplo de buenas obras. ¿Qué son obras? Pues el buen trabajo que se tiene que realizar, tanto el trabajo físico como el trabajo espiritual, porque por medio del trabajo físico podemos demostrar lo espiritual. A mí me pasó un caso también similar a lo que estaba contando el hermano hace un momento. Yo soy comerciante en la Ciudad de México y tengo un negocio donde vendo productos de abarrotes, y un día una persona ahí se acercó y me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Me dijo. Y le digo, sí, le digo, por
necesita algo, le digo, no, dice, por tu actitud, dice, porque llevo tiempo aquí pasando y viéndote, dice, y veo que tú actúas diferente a las demás personas, a todo aquí el ámbito que está acá alrededor tuyo, dice, no es, yo trabajo ahí enfrente de una línea de transporte, entonces los choferes hablan muy feo, muy feo. Entonces el Señor me decía, no, pues tú eres cristiano, dice, se ve, dice, porque tu actitud, cómo se demuestra. Entonces eso es muy importante. Y a raíz de eso, esa persona, yo lo invité a una reunión y gracias a Dios también fue bautizado y eso pues es importante, ¿no? Entonces el ejemplo tenemos que demostrarlo a veces en nuestro trabajo secular, para ganar a alguna persona para Cristo. Entonces el ejemplo siempre va a ser, por eso la recomendación a Tito es que seamos ejemplo en todo, dice, de buenas obras. En la enseñanza también, debemos, el que enseña también tiene que ser un buen ejemplo, mostrando integridad y sobre todo seriedad, mayormente hablando en las cosas espirituales, pues siempre hablando donde la Biblia y callando también donde la Biblia, ¿no? Hablar seriamente con integridad, respetando siempre la autoridad bíblica y sobre todo la autoridad de Dios. Sería mi aporte, hermano Henry. Muy bueno. Muy buen tema, mi hermano. Muy bueno. Había, Quincy, un viejito que tomaba las cosas bien serio y siempre parecía que estaba chupando limones, porque estaba todo marcado todo el tiempo, la cara estaba arrugada y los labios siempre estaban apuntando para abajo y no podía, tenía ganas de hacerle cosquillas, porque yo sé que se sonreía en la casa cuando estaba solo, pero en la iglesia andaba como si fuera el policía de la iglesia. Entonces, lo llamamos el chota porque él se te sonreía, iba y llamaba una reunión de varones y ahí decía, el hermano fulano de tal se sonrió en la cena del Señor. ¿Qué va a hacer? No, mátalo tú. Yo lo entierro, mátalo tú. Y no quería matarlo. Solamente quería apuntar los dedos. Pero no podemos ser esa clase de personas. Sí, tenemos que ser serios. Y más cuando son, aquí dice en el 16, que tenemos que ser serios. ¿Por qué? Porque siendo serio, yo voy a salvar yo mismo, pero también a los que me están oyendo. En el versículo 1, ¿quién quiere? Serio, ¿me puede leer el versículo 1 y 2? De ahí, de primera de Timoteo 4. Tú lees español mejor que yo, ¿no? Como Sí, yo, bueno. como yo leo en inglés. Primera de Timoteo 4, ¿cuál es el 1 y el 2? 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina ¿Qué cosa de demonios. Esa palabra grande, apostatará. Apostatarán. Sí, ¿qué es lo que quiere decir? Apartarán, hermano, apartarán. Se apartarán de la iglesia. Sí. Si fueran miembros de la iglesia de Pepe Gómez, o de Flanito, o de Ciclanito. No Gómez. Sé que tenemos Gómez aquí, Víctor Gómez. Pero tenemos, se apartarán para seguir, ¿qué cosa? Dice. Se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow. Pero Pablo, ¿cómo de verdad te sientes tú de lo que estás diciendo? Bastante serio. Le llamó a esta gente que se van, que están oyendo doctrina de engañadores, doctrina, enseñanza de demonios. Imagínate a las personas que se van de la iglesia para seguir otras enseñanzas. Que uno diga, no, tú estás siguiendo un demonio ahí, porque un demonio no va a querer
Hay personas que quieren estar con nosotros en la iglesia. Yo siempre le hago la pregunta si se fueron de la iglesia donde ellos iban, la iglesia de Cristo, por un problema que tuvieron. Y si arreglaron ese problema. Porque si me dicen, no, es que esa gente son muy racistas, que son así, que son hasta... No. Vete, arréglate con ellos. Primero. Y después, ven para mí. Pero el que lleva, trae. O el que trae, lleva. Hay que tener cuidado. Entonces, dice que son engañadores y doctrinas de demonios. Y el 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Está duro, hermano. Entonces, caracterizada, ¿qué quiere decir esa palabra? En el tiempo de antes, si te cortaba una pata, porque agarraba infección, la cortarizaba, ¿no? Me la quemaba. Yo tengo muchas heridas en el pecho de los tiros y de los tubos que me metieron. Bueno, una operación me dejó el pecho derecho bien grande, bien hinchado. Y tenía que ir al doctor una vez a la semana para que me metieran una jeringa bien grande en el pecho y me sacara el líquido que se formaba abajo del pecho. Y mi hermano me dijo, yo quiero ir contigo. Yo, ok, ven. Y fue, y le miré la cara y estaba verde. Mi hermano estaba verde. Y le dije a la enfermera, agárralo porque se va a desmayar. Y así fue, se desmayó. Pero la cosa es que yo no sentía lo que me estaban haciendo, porque tenía esos lugares como de 2 pulgadas por 2 pulgadas, cortarizadas por las operaciones. Y no sentía, me metían la jeringa, para mí era como dársela a la pared. No lo sentía. Entonces, caracterizada, ¿qué quiere decir? Incapacidad de sentir. Ok. Y dijiste eso porque yo lo dije. No, porque acá tengo otra versión y dice así: le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Está más dura esa que la manera de la nueva versión internacional, que es la que estoy leyendo. Sí. Entonces son personas que tienen la conciencia, lo que lo juzgan a ellos, catalizada. Pablo dijo que él mismo no se juzga y su conciencia está limpia de toda sangre, de todo hombre. Entonces él no ha causado a nadie que caiga. Y él dice, si comiendo carne hago que alguien caiga, mejor no como carne, más nunca. Tenemos que tener cuidado que nosotros no somos el vehículo que haga que la hermana caiga o el hermano caiga. En la iglesia donde yo iba, en Miami, había muchos jóvenes y teníamos clases para los jóvenes cristianos. Tú llevas a una muchacha al cine de la iglesia y no te parqueas delante de la casa de ella dentro del carro con las luces apagadas, hablando de Cristo, porque los vecinos que van a verte a ti y a ella sentado en el carro con las luces apagadas. Nada bueno para entrarle en la mente. O sea, hay que tener cuidado. Si tú abrazas a una hermana, cuenta los segundos. Si son 25 segundos, es mucho. Tiene que ser 2 o 3 segundos. Un abracito, ok, de lado. Ok. Pero hay que tener cuidado para ayudar a las personas a no tener mala conciencia sobre la iglesia, sobre ti, sobre Cristo que vive en ti, el Espíritu Santo. Entonces, el 3, ¿qué dice? El 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, conocemos religiones así. Sí, conozco religiones. Sí. Algunas veces podemos decir que son ocultos o algunas veces son religiones. Y entonces, aquí dice que no te van a decir que no te puedes casar. Hay que servirle a Dios con todo tu corazón.
tú estás casado con Dios. Y la sortija dice, casado con Dios, ¿no? Entonces, no podemos comer de diferentes animales. ¿Por qué? Porque es malo para tu espiritualidad. Pero ¿qué es lo que dijo Cristo en Mateo 7? Que lo que tú entra por tu boca sale por la Por la letrina. Letrina. Por la letrina. Cae a la letrina. letrina. Gracias, manita. Letrina. Quiere decir que ya se fue, no quedó en ti, no te va a hacer malo. Lo que te hace malo, lo que te hace malo es el corazón. De ahí sale el robo, la mentira, el matar, todo. Lo malo sale del corazón. La letrina, ahora la cadena y bye bye. Cuando un bebito es chiquitico, oh mira, hizo pupú, qué bonito, qué lindo. Pero ya cuando tiene 1 o 2 años, oye, ¿cuándo va a aprender a no hacer pupú en el pañal? Perdón, ya no es bonito el pupú que hace. Es asqueroso. Qué asqueroso este niño. Ok, entonces, en el 4, hermano. Entonces tenemos que darle gracias por la comida. Tenemos que conocer que hay comida que Cristo quiere que nosotros tengamos, como la sangre. ¿Cómo llaman ustedes las salchichas de sangre? Morcilla. Morcilla. No, Prieta acá en prieta. Chile. Prietas en Chile. Morcilla. Moronga. Moronga. Acá en Chile, prietas. Los Sí. derechos Hasta los son nombres. moronga y Hasta moronga. los nombres suenan feo. ¿A ti te gusta Sí. eso, Nicolás? Es buena con arroz y frijoles, muy buena. No. Igual que decirme, te voy a invitar para que coma menudo. No, En hombre. Honduras, El Honduras menudo, la llaman te voy a decir dónde puedes ponerte menudo. Pero aquí moronga, moronga, hasta el nombre dice, tú no puedes decir morcilla. moronga y- con amor, tienes que decirlo con asco. Moronga. O sea, no es bueno. Entonces, hermanos, hay comidas que no debemos de comer. Menudo y morongas son unas que no tienen para nosotros. Si no es así, voy a empezar mi iglesia propia, donde va a haber 2 cosas que no se pueden comer. Moronga y menudos. Y las 2 empiezan con la M. No como el mango. Ok, el 4, hermanito. Porque todo lo que creó Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ok, entonces, si tú vas a comer algo y le das gracias a Dios por esa comida, no importa lo que es. Si es menudo. A mí me invitaron a una casa a comer, un viaje aquí en Quincy, en la Florida, y la señora me hizo menudo. Oh, qué rico. ¿Qué es el menudo a todo esto, Horrible. hermano? ¿Dónde? ¿Qué es el menudo? ¿No sabes lo que es? No, acá en Chile no se conoce. Agarra la parte más asquerosa de la vaca, ese es el menudo. La panza de la vaca, el mondongo. Panza, Mondongo, hermano. mondongo. Callos a la madrileña. Ah, ya. Y acá le llaman guatitas a la la jardinera. guatita. No lo llamo. Hoy mi señora Guatita Eso no es es malo, eso está bien. la parte blanca rugosa, ¿no? Sí. es como masticar Se con limpia tu muy bien, lengua. hay que cepillarlo bien para que hasta que esté blanco. Sí. Yo la hago y me queda muy buena. No me invite. No voy a comer. Acá en Perú también empieza con M, lo llamamos mondongo. Buenísimo. La sopa de mondongo, No, la no. sopa de mondongo en Honduras, plato número 1. Buenísimo. No. El mondongo No. hondureño, salvadoreño, Sí. peruano, no importa de dónde sea, está bueno. Prefiero afectarme la Tenemos que hacer una junta y hacer vaya
varias gastronomías ahí para estar probando, para darle al hermano Henry. No, no, Sí, no. para que le guste al hermano Henry Flores. Hermanos, Me vomito aquí mismo. Uy, no. Entonces dice que las cosas que hizo Dios es buena y la disfrutamos. Y así, si tomamos con acción de gracia. Acción de gracia. Me encanta esa frase. hermanos, Sí, quisiera Hermano, quiero hablar. Quisiera que definiéramos el Hechos 21-25 en la parte donde dice sacrificar los ídolos del estrangulado y la fornicación, porque ahí para que me explique un poco donde habla especialmente de sangre y de lo estrangulado. Esa partecita, hermano. exacto. Exacto, hermano. Gracias. Yo sabía que estaba en la Biblia de la mondongo y eso, que no comerlo. Ok, entonces, hermano, el 4, el 5, ¿qué dice? Henry, déjame contestar un poquito nada más la pregunta del hermano Iván. Ok, O sea, para aclarar, el mondongo, el menudo no tiene sangre, hermanos. No es, pero sí hay un mandamiento que se estableció después del diluvio cuando salió Noé del arca, donde hizo un pacto con el arco iris, en que no destruiría otra vez el mundo con diluvio, pero también les dijo que se abstuvieran de sangre porque la sangre no es para comer. exacto. Sangre es de vida, o sea, así como las piedras no son para comer, la sangre tampoco es para comer. Y en el Nuevo Testamento, ya cuando llegan a los apóstoles, Pablo y Bernabé, de regreso a Jerusalén, hay un concilio y algunas gentes les dicen que deben de seguir las cosas del antiguo pacto, el antiguo testamento, ¿no? El antiguo pacto. Y entonces en ese concilio los apóstoles y el Espíritu Santo determinan que solamente deben de abstenerse de sangre, de estrangulado, porque tiene sangre todavía el estrangulado, y de comida ofrecida a los ídolos. O sea, eso sigue en pie, esa parte del pacto. Entonces eso es claro que esas cosas no son para comer para nosotros. Esas cosas específicamente. Tampoco debemos de comer piedras, ni madera, ni plásticos, ni cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que no son para comer. Pero esas son cosas que se deben abstener porque el pacto sigue en vigor. El pacto el pacto que hizo con Moisés, ese se acabó. El pacto que hizo con Noé se acabó, el primero, el de subirse al arca. El pacto que hizo con Adán se acabó. Pero el pacto que hizo con Noé después de haber salido, todavía hay arcoíris, ¿sí o no? Sí. Entonces todavía ese pacto está en vigor. Amén, hermano. No sé si eso lo aclara el hermano Iván o no. Pero si quiere después lo hablamos porque no quiero cambiar la lección para nada. Vamos a seguir con Sí. el tema. De hecho, para Dios nunca la sangre ha sido alimento, sino que ha sido todo lo contrario, es vida. Es la vida del animal. Mm. Entonces, cuando uno mata a un animal, debe cubrir la sangre, dice la Biblia, Levíticos. El versículo 5 dice, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Santificado. La comida se hace santificado, pero no los salchichones de sangre. Rellena también se conoce en México. No. Llámenle lo que quieran, hermano, yo no quiero saber nada de eso. No me inviten a comer. Un taco de rellena, hermano. Yo como taco de cualquier cosa, de tripas, de lengua, de todo, pero no de rellena. Ok, entonces, del 6 al 12 es de lo que le falta. Si quiere, podemos dejarlo ahí. Ya es tarde, lo pasamos. ¿Alguien tiene algo más que quiera decir que no sea de comida,
ni de nada que vaya a hacer vomitar. Vamos a preguntar. Ustedes son malos. Javier no quiere aportar algo, hermano Javier Lucero, por favor. Ayúdanos, Javier. Pon orden aquí en estas sesiones. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, hermano. Qué pena que no pude estar desde el comienzo para hablar del tema, pero lo que he escuchado es acerca de el ejemplo, ¿sí? En palabra, en conducta, en fe. Bueno, yo quiero solamente presentar como un testimonio, una anécdota, que cuando la primera vez que yo fui a un lugar donde estudiaban la Biblia, lo que más me impactó fue el ejemplo de un joven que me atendió, me saludó muy bien, y en todas las reuniones estuvo conmigo, me prestó la Biblia, me presentó a algunos miembros. Yo quedé impactado y eso me marcó. Y bueno, después de eso, pues, cuando llegué a ser miembro ya de la Iglesia de Cristo, empecé a seguir ese ejemplo de ese joven. Y eso impacta, queridos hermanos. Pronto ustedes tienen la experiencia también. Personas que llegan por primera vez o segunda o tercera vez, ellos van a volverse de acuerdo a la forma como los hemos recibido. Si hay un buen recibimiento, van a volver. Por supuesto, van a volver pues muchas personas por el mensaje, ¿no? La gente llega para edificarse, pero si no hay nada de edificación, no van a volver. Pero la parte de atender a las personas nuevas, eso impacta, y sobre todo en la evangelización. Solamente quería mencionar esa parte. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, yo quería agregar algo sobre eso, los ejemplos que antes no alcancé a hablar. Cuando estaban hablando de los ejemplos, yo me acordé del Mateo 25, la parábola de los talentos. Y me hacía una pregunta, y me hacía, ¿estamos ocupando nuestros talentos para Dios? ¿De qué forma lo estamos haciendo? Y es algo que nosotros siempre debemos estar pensando, si realmente nuestros talentos que nos entregó nuestro Señor lo estamos usando para la obra de Él. Y si lo estamos usando, yo creo que es el mejor ejemplo que podemos estar dando. Eso era, hermano. Amén. Hermano Richard, hermano Hugo. Llegó tarde, Richard. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. La paz de Dios sea con cada uno, estimados hermanos. Bueno, he estado escuchando brevemente mucha palabra de Dios. Bueno, puedo comentar algo, hermanos, si usted lo permite. Sí, por favor. Bueno, escuché brevemente a los hermanos. Sí, los talentos es la capacidad, la habilidad que Dios va a dar a cada cristiano, hermano. Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 25, habla de los talentos. Pero dejemos aquí en el capítulo 25:15. Dios es muy claro, dice que cada uno de nosotros nos va a dar según la capacidad que, bueno, nos va a dar a cada quien según la capacidad para poder nosotros
ser pescadores, hermanos, como dice Lucas, capítulo, hermanos, 5:10. Entonces, es nuestro deber, nosotros, hermanos, edificarnos, prepararnos, instruirnos para poder hacer la labor. Es interesante hablar mucho de esto, pero voy a hablar un poco de lo que el hermano Henry estaba hablando aquí en 1 Corintios capítulo 4. Vemos aquí, hermano, en esta porción de la palabra, vemos la primera apostasía en el primer siglo, hermano, por personas que prohibían, hermanos, casarse. Y vemos la iglesia que prohíbe. Y mucho más, hermano, que podemos ver, pero vemos que Pablo advierte, hermano, a causa de la continencia, cada uno tiene que tener, dice, su propia esposa. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 7, hermano. Entonces vemos hoy día lo que las aberraciones que está pasando en aquella denominación. Entonces no es de parte de Dios, y algunos dicen que fue Pedro, pero vemos nosotros, hermano, por la palabra, cuando Jesús fue, hermano, dice que la mujer de Pedro estaba con fiebre. No, la esposa, creo que fue la esposa. La suegra. La suegra, hermano. La suegra. Entonces nos da a entender que ¿dónde sacan esto? Por eso la primera apostasía comienza ahí, hermanos, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y cómo podemos desenmascarar nosotros a un mentiroso? Es por la misma palabra, hermano. Muchos profetas hay hoy día, hermanos, pero la palabra nos enseña cómo podemos desengañar, hermanos, a un mentiroso, a un falso profeta. La misma palabra nos dice en Deuteronomio, capítulo 15, si ustedes pueden leerlo, 18, 19. Entonces nos dice, hermanos, que si ellos hablan de parte de Dios y no se dice, si ellos hablan alguna cosa y no se cumplieren, dice, este profeta tiene que morir porque no ha hablado de parte de Dios. Sería interesante eso, analizarlo, porque hoy día todo el mundo habla y habla, hermanos, pero a veces no se cumple tanta profecía que vemos ahí, hermanos, que nunca se ha cumplido. Y Gálatas dice, hermano, dice que sí, hay algunos que ahí dice que perturban enseñando diferentes doctrinas, pero nosotros tenemos que afirmarnos en lo que la iglesia está enseñando. Pero ¿por qué pasa esto? En la palabra de Dios en 2 de Timoteo, hermanos, en capítulo 2, versículo 3, 7, dice, y estos siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar a aprender entendimiento, dice, del conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Podemos ver ahí, hermanos, que uno también es diligente y no está estudiando. Y entonces, si uno, hermano, hace estas cosas, entonces podemos ver lo que dice, hermanos, la misma palabra, 2 de Corintios, capítulo 4:4. El Dios de este siglo va a cauterizar la conciencia para que no les pueda resplandecer la luz del evangelio. Entonces vemos esto. Hoy día, ¿por qué hay tantas denominaciones? Es fácil, hermano. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 6:4, dice Pablo, y así le dice, les voy a poner un ejemplo a ustedes, dice. En los últimos, dice así, dice, yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes, dice, no piensen más de lo que está escrito. De lo que está escrito es suficiente. Pero el ser humano, que muchas veces hace? Yo creo, yo pienso, yo opino, yo creo que esto es así, hermanos. Hay que pedir mejor las ofrendas todos los días, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cada primer día de la semana y suficiente. Pero el ser humano piensa que hacer estas cosas es correcto, pero hermano, tenemos mandamientos escriturales que uno tiene que saberlo. Y nosotros, hermanos, debemos aprender, como dijo, hermanos, aquellos apóstoles. Es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces, yo como cristiano tengo que aprender primeramente a fiarme de lo que dice a Dios y no apoyarme en mi propio pensamiento. Y aún más, en mi propia prudencia, como lo dice Proverbios capítulo 3, 5 para adelante. Muchos hermanos, hoy día, lamentablemente, muchas denominaciones, creyendo ser sabios, se hacen necios. Y nosotros, hermanos, debemos de enseñar, como lo dice hermano Romanos capítulo 1, hermano 18 y 19. Y nosotros debemos enseñar, hermanos, a aquellas personas, cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 15, 14, y dice, oír de ahí, debemos de oír, guía de ciegos, y un ciego que guía a otro ciego, ¿cuál será el destino? Es por eso, hermano, que nosotros, la iglesia, debe de aprender a instruirse, ser como un beriano. Debemos nosotros escudriñar las Santas Escrituras, y dice así, ellos eran solícitos, dice. ¿De qué manera? Dice que agarraban las Escrituras para ver si era verdad o era mentira. Y nosotros en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18 para adelante, dice, debemos de examinarlo todo. Somos humanos, no podemos equivocar, pero la palabra es perfecta. Entonces, ¿cómo podemos desenmascarar a estos falsos maestros? Y la Biblia habla, hermano, de la primera apostasía que comienza aquí, porque ellos comenzaron a prohibir. Y hoy día el mundo prohíbe tantas cosas.
Entonces yo no voy a discutir sobre opiniones. La palabra dice, hermano, en Romanos capítulo 14, 1, hermano, dice el apóstol Pablo, dice, yo no voy a discutir sobre opiniones. Si queremos hablar de parte de Dios, sacamos la Biblia y hablamos, hermanos, correspondiente a cualquier tema. Entonces la iglesia tiene que, hoy día, hermanos, tiene que tener, digamos, una capacitación, debe aprender, hermano, lo básico, primeramente, los fundamentos para poder afirmar la fe. Cuando no afirmamos, hermano, la fe y no conocemos nuestra doctrina, cualquiera va a venir, hermano, nos va a tumbar el piso. Y la gente es confundida. Y muchas las personas a veces entran a internet, entran a YouTube y ven temas y temas y temas y no tienen una base, son confundidos. Es por eso importante, primeramente, cuántos libros tenemos, cuántos hombres de Dios que hoy día enseñan la palabra. ¿Por qué no mejor agarrar sus estudios y estudiarlos? Bueno, es una pequeña aportación, queridos hermanos. Amén. Amén. Me dejaste sin pelo, hermano. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera hablar? Lisbeth, Alex. Sí, amado, ¿me escuchan? Sí. Hermano Gómez. Soy yo, Gerson. Sí, Gerson. Sí, presente. Amado, en cuanto a lo que el hermano estaba diciendo, en cuanto a la predicación, me llevó, mientras que él hablaba, me llevó el Espíritu de Dios a leer 1 de Corintios capítulo 8 y también el capítulo 9. Es largo, ¿no? Pero solamente voy a puntualizar. Y habla el capítulo 8 en cuanto a la forma y manera de comer los sacrificados, los ídolos, a los ídolos, comer cosas contaminadas. O sea, es mi propia opinión, decía el hermano prácticamente, ¿no? Y cuando yo entro en mi propia opinión, todo lo veo malo. Pero Pablo me dice en el capítulo 9, ¿sí? Me dice algo importante en donde, a ver, silencio, donde me dice en el capítulo 9 de 1 Corintios, verso 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Si hay alguien que le molesta porque yo me como algo, porque él es débil, tampoco puedo hacerlo a escondida. Yo tengo que fortalecerlo y enseñarle que esa comida no está mal, que está mal de la forma como yo opino. Dice el verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar también participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice el apóstol Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca de esta mi gloria. Entonces, a veces hay muchos hermanos, ¿sí? Hablando de la iglesia, ¿sí? De Cristo, que pueden tener muchas posiciones, pueden tener muchas sillas adelante, pueden tener un buen salario del evangelio. Pero eso no me hace a mí menos. Soy yo el que debo de sentirme bien porque estoy en la iglesia y debo de llevar el mensaje que Cristo ha puesto en mí, porque es la mayor riqueza, el plan de salvación del evangelio. Y esa debe ser mi conducta, ese debe ser mi ejemplo, ese debe ser mi fe. Agradar a Dios en todo momento y no entrar en contienda de vanagloria, de palabrerías que no edifican. Y es chévere escuchar a cada uno de ustedes porque me edifico, yo me edifico. Y cada uno de nosotros delante de Dios tiene que algún día entregar cuenta de lo que dijo y de lo que hizo y de lo que miró y de lo que oyó. Y siempre vamos a mostrar el amor de Cristo porque el enemigo que es el diablo siempre va a ser propicio a tropezaderos. Desde el principio lo dice en Adán y Eva. Él fue propicio para que Eva cayera, para que Adán cayera. Y él siempre va a permanecer haciendo eso con cada uno de nosotros.
Pero que eso, como dice Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, que no nos aleje del amor de Dios. Amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Si no, vamos. ¿Quién tiene la última oración? ¿Serio tú escogiste a alguien? Oramos. Hermano, Oramos. oramos. Amante Dios que mora en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, bendito Dios, primeramente por la vida, la salud que usted nos permite. Pero también, Señor, en esta noche por la oportunidad de haber escuchado su divina y santa palabra. Bendito Dios, que usted sea en la mente, el corazón de cada uno de los que hemos participado en esta sesión, en esta noche, bendito Dios. Y sobre todo, Padre bendito, que usted pueda ayudarnos a poner en práctica su divina y santa palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser ejemplos dignos y que podamos caminar conforme a su evangelio dignamente, bendito Dios. Le pido, Señor, bendiciones también para cada uno de mis hermanos que pudieron conectarse en esta noche. Que bendiga sus vidas, tanto físicas como espirituales, bendito Dios. Síganos ayudando a cada uno, bendito Padre. Así también en esta noche que usted permita descansar a cada uno de nosotros agradablemente, Señor, siempre confiando que estamos ahí bajo su cuidado. Bendito Dios, que su bendición sea también con mi hermano que nos enseñó su palabra en esta noche y así a cada uno de los presentes. Bendito Dios, encomendamos pues nuestras vidas en sus lindas y poderosas manos y gracias pues nuevamente por la oportunidad de habernos alimentado con su palabra. Bendito Dios, le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. 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 Gracias, hermanitos. Buenas noches. Que descansen. Amén. Buenas noches, hermanas. Chao, chao. Dios los bendiga. Buenas noches. Chao, hermana Ali. Feliz noche para todos, mis hermanos. Un gran abrazo. Gracias y los Igualmente, bendigo. hermano. Nos vemos, Liz. Igualmente. Una buena noche Richard, a todos, bendiciones, hermano queridos Richard. hermanos. Hola. Hermano, hermano Javier. Hermano Sergio, hermano Henry.